Mejor amigo de su papá le hizo esposa de 1.000 millones y se volvió su marido, pero lo que descubrió. La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Bartolo, un lugar donde los días pasaban con la monotonía de un reloj desgastado, pero para Valeria, cada día era una batalla más. Vivía en una pequeña casa al final de una calle polvorienta, un lugar que alguna vez tuvo destellos de alegría, pero que ahora era solo una cárcel emocional. Valeria, con apenas 22 años, había aprendido a ocultar sus emociones detrás de una sonrisa tenue. Era hermosa, con cabellos oscuros que caían como una cascada sobre sus hombros y ojos marrones llenos de sueños aplastados por la realidad. Cada día se levantaba antes del amanecer para trabajar en un pequeño café del pueblo, donde servía a clientes que apenas notaban su presencia. A pesar de su juventud, la vida la había endurecido. Su padre, don Gustavo, era la raíz de todos los males en su vida. Un hombre que en algún momento fue un prometedor empresario, pero que ahora no era más que una sombra de lo que había sido. Su adicción al alcohol y sus malas decisiones lo habían llevado a la ruina, perdiendo la empresa familiar y sumiendo a su familia en deudas imposibles de pagar. En sus momentos de furia, que eran frecuentes, Gustavo descargaba su frustración golpeando la mesa, gritando y, en más de una ocasión, usando las palabras como armas para herir tanto a Valeria como a su madre. Doña Rosalía, la madre de Valeria, era una mujer que había envejecido prematuramente bajo el peso de los abusos de su esposo. Su rostro, alguna vez dulce y lleno de vida, ahora estaba marcado por arrugas profundas y ojos que parecían haberse apagado. Había soportado golpes, insultos y humillaciones durante años, todo por el bien de su hija, aunque en el fondo sabía que su silencio solo perpetuaba el sufrimiento. Valeria amaba profundamente a su madre y la veía como una víctima más de las circunstancias, pero no podía evitar sentir cierta frustración hacia ella por no haber escapado de Gustavo cuando tuvo la oportunidad. Rosalía, sin embargo, siempre encontraba una excusa para quedarse. No quiero que tú crezcas sin un padre, Valeria, le decía mientras intentaba ocultar las lágrimas. Los días de Valeria eran una rutina extenuante. Trabajaba de pie durante horas, sirviendo café y limpiando mesas, mientras soñaba con un futuro distinto. Su mayor anhelo era estudiar, conseguir un título universitario y sacar a su madre de esa casa llena de dolor. Pero con el poco dinero que ganaba, apenas lograba comprar comida para ambas. Gustavo se gastaba la mayor parte del dinero en alcohol y apuestas, dejando que las cuentas y las deudas se acumularan como una montaña imposible de escalar. La casa en la que vivían, aunque pequeña, tenía algo de encanto en el pasado. Un patio lleno de flores que Rosalía cuidaba con devoción y un par de fotos familiares en las paredes. Sin embargo, con el tiempo, el jardín se marchitó, las fotos se llenaron de polvo y el lugar comenzó a reflejar el caos emocional que vivían. Las noches eran las peores para Valeria. Escuchaba los gritos de su padre y los sollozos ahogados de su madre, y se abrazaba a sí misma, sintiendo que estaba sola en el mundo. Había algo en Valeria que la diferenciaba de Rosalía. Aunque ambas compartían el mismo dolor, Valeria tenía un fuego interno, una fuerza que la mantenía de pie incluso en los momentos más oscuros. En el fondo, sabía que no podía permitir que el destino de su madre se convirtiera en el suyo. Una tarde, mientras Valeria regresaba del trabajo con las manos cargadas de bolsas de comida, encontró a Gustavo sentado en la sala, con una botella de licor a medio terminar y la mirada perdida. El olor del alcohol impregnaba el aire. ¿Dónde estabas, niña?, preguntó Gustavo con voz áspera. Trabajando, como siempre. ¿Dónde más podría estar?, respondió Valeria, intentando no mirarlo a los ojos. Trabajando. Gustavo soltó una carcajada amarga. ¿De qué sirve tu trabajo? Apenas alcanzas para comprar estas miserables bolsas. No eres más que una inútil. Las palabras de Gustavo eran como cuchillos, pero Valeria ya estaba acostumbrada. Lo que la mantenía cuerda era el recuerdo de su madre esperándola en la cocina, lista para recibirla con una sonrisa forzada. Esa noche, mientras cenaban, Gustavo dejó caer la noticia que lo cambiaría todo. Voy a hablar con Fernando mañana. Él es un hombre poderoso, puede ayudarnos. Valeria levantó la mirada.
Conocía a Fernando Altamirano, un viejo amigo de su padre que era conocido por su riqueza y su frialdad. Nunca lo había tratado directamente, pero las pocas veces que lo vio, sintió que había algo inquietante en él. Era el tipo de hombre que siempre conseguía lo que quería, sin importar los medios. ¿Fernando?, preguntó Rosalía con cautela. ¿Qué puede hacer él por nosotros? Dinero, Rosalía. Él tiene lo que necesitamos. Valeria quiso protestar, pero sabía que era inútil. Gustavo siempre hacía lo que quería, sin importar las consecuencias. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esa reunión con Fernando traería más problemas que soluciones. Esa noche, mientras intentaba dormir, Valeria sintió un nudo en el estómago. Su intuición le gritaba que algo terrible estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre San Bartolo con la misma melancolía de siempre. Las luces tenues de la casa de Fernando Altamirano proyectaban sombras largas sobre el elegante camino de entrada. La mansión, un palacete de mármol blanco, dominaba la colina más alta del pueblo, como un recordatorio constante del poder que Fernando ejercía no solo en sus negocios, sino también sobre las personas. Aquella noche, sin saberlo, Gustavo estaba a punto de entregar lo último que le quedaba, su propia hija. La reunión entre Gustavo y Fernando estaba planeada como una cena privada, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Fernando había recibido a su viejo amigo con una sonrisa falsa, de esas que ocultan intenciones oscuras. En la mesa, decorada con velas y una vajilla de lujo, se sirvieron costosos cortes de carne y un vino importado que Gustavo no había probado jamás. El contraste entre el ambiente refinado de la mansión y la desesperación que llevaba Gustavo en su interior era casi irónico. «Amigo, no sabes cuánto te agradezco que me recibas», dijo Gustavo con un tono servil, casi humillado, mientras llenaba su copa de vino por tercera vez. «Estoy en una situación complicada, y eres el único que puede ayudarme». Fernando se recostó en su silla de cuero negro, estudiando a Gustavo con ojos afilados. Era un hombre alto y robusto, con un porte imponente que intimidaba a cualquiera. Aunque su cabello comenzaba a mostrar las primeras canas, su mirada conservaba una frialdad que podía congelar incluso al más valiente. En ese momento, Fernando sabía que tenía el control total de la situación. ¿Complicada?, repitió Fernando, fingiendo interés. Gustavo, siempre has sido un hombre de recursos. ¿Qué clase de problemas podrían superarte? Gustavo se removió incómodo en su asiento. La vergüenza de admitir su ruina era evidente en su rostro. Bajó la mirada y jugueteó nerviosamente con el borde de su copa antes de responder. Perdí todo, Fernando. Mi empresa, mi dinero, incluso estoy a punto de perder la casa. Los acreedores me están persiguiendo, y no sé qué hacer. Vine aquí porque sé que tú podrías prestarme algo de dinero. Fernando soltó una risa seca, sin un ápice de simpatía. Luego tomó un sorbo de su vino y dejó la copa sobre la mesa con un movimiento pausado, casi teatral. Gustavo, tú y yo sabemos que no soy un hombre que da dinero así como así. Soy un hombre de negocios, y los negocios no tienen lugar para la caridad. La humillación se apoderó de Gustavo, pero estaba demasiado desesperado para darse por vencido. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblorosas aferrándose al borde de la mesa. Por favor, Fernando. Te lo pagaré, lo juro. Solo necesito tiempo para recuperarme. Piensa en nuestra amistad, en los años que hemos pasado juntos. Fernando arqueó una ceja, como si estuviera considerando la súplica de Gustavo. Pero en realidad, ya tenía una idea en mente. Había estado esperando esta oportunidad desde hacía mucho tiempo, y ahora que la tenía frente a él, no iba a desaprovecharla. Amigo, dijo Fernando con un tono pausado, casi divertido. Tú no tienes nada que ofrecerme, excepto a tu hija. Gustavo levantó la cabeza, confundido por un momento, como si no hubiera entendido bien lo que Fernando acababa de decir. Pero cuando vio la sonrisa calculadora en el rostro de su amigo, la verdad lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo, Fernando?, preguntó Gustavo, con la voz entrecortada. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa.
Su tono era bajo, pero cada palabra estaba cargada de intención. Valeria es hermosa, Gustavo. Joven, inteligente. Tiene algo que ninguna mujer en mi vida ha tenido. Llevo años observándola y siempre me he preguntado cómo sería tenerla a mi lado. Así que dime, amigo, ¿por cuánto me venderías a tu hija? El silencio que siguió fue insoportable. Gustavo se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Fernando, por su parte, mantuvo su mirada fija en él, disfrutando del momento. Finalmente, Gustavo habló, aunque su voz era apenas un susurro. No puedo hacer eso, Fernando. Es mi hija. No puedo. Fernando sonrió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Sacó un cheque en blanco de su chaqueta y lo colocó lentamente sobre la mesa, justo frente a Gustavo. $50 millones. Con eso puedes pagar todas tus deudas, recuperar tu casa y empezar de cero. ¿Cuánto vale la dignidad de tu hija comparado con todo lo que podrías ganar? La tentación era abrumadora. Gustavo miró el cheque con los ojos desorbitados, como si el papel brillara con luz propia. Era más dinero del que había visto en toda su vida, una cantidad que podía devolverle todo lo que había perdido. Pero había un precio que pagar, un precio que, en el fondo, sabía que estaba dispuesto a aceptar. ¿Y qué pasará con Valeria?, preguntó Gustavo, tratando de justificar lo que ya estaba considerando. Fernando encogió los hombros con indiferencia. Nada que no pueda manejar. Me casaré con ella. Le daré todo lo que necesita, ropa, joyas, una casa digna. Será la esposa de Fernando Altamirano, un privilegio que muchas mujeres envidiarían. Pero, claro, ella tendrá que aprender a cumplir su papel. Gustavo respiró hondo, intentando acallar la pequeña parte de su conciencia que todavía le decía que aquello estaba mal. Finalmente, extendió la mano y tomó el cheque. Cuando lo hizo, sintió que algo dentro de él se rompía, pero lo ignoró. Está bien, Fernando. Tienes un trato. Fernando sonrió, satisfecho, y levantó su copa. Un trato, entonces. Brindemos por el futuro, Gustavo. Porque este será el comienzo de algo grande. Mientras ambos hombres chocaban sus copas, en otra parte del pueblo, Valeria dormía, ajena a la traición que acababa de sellar su destino. El amanecer se asomaba tímidamente sobre San Bartolo, pero en la casa de Valeria el aire era denso, cargado de una inquietud que ella no podía explicar. Desde la noche anterior, había sentido un nudo en el estómago, como si algo oscuro estuviera por suceder. Su intuición rara vez fallaba, pero esta vez ni siquiera su imaginación más retorcida podría haber anticipado la magnitud de la traición que estaba a punto de enfrentar. Valeria estaba en la cocina, sirviendo café para su madre y tratando de ignorar los murmullos que venían de la sala, donde Gustavo hablaba por teléfono con una sonrisa cínica que hacía tiempo no se veía en su rostro. Rosalía, sentada frente a ella, parecía más pálida que de costumbre, con los ojos hundidos y la mirada perdida. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó Valeria, intentando sonar tranquila. Rosalía asintió lentamente, pero no respondió. Había algo en su silencio que inquietó a Valeria. Era como si su madre supiera algo, como si cargara un secreto demasiado pesado para compartir. Antes de que Valeria pudiera insistir, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Gustavo entró con una expresión triunfante, como si acabara de ganar la lotería. «Valeria», exclamó con una energía que rara vez mostraba. «Arréglate, vamos a salir». Valeria lo miró con incredulidad. ¿Salir? ¿A dónde? No hagas preguntas. Ponte algo bonito, algo que te haga ver presentable, dijo Gustavo con un tono que bordeaba el desprecio, aunque su sonrisa intentaba enmascararlo. Rosalía se tensó en su asiento, su mano temblorosa derramó un poco de café sobre la mesa. Valeria no entendía nada, pero la actitud de su padre le puso los nervios de punta. «Papá, ¿qué está pasando?», insistió Valeria, cruzándose de brazos. «Solo haz lo que te digo, niña», gritó Gustavo, perdiendo la paciencia. Rosalía se levantó lentamente y tomó a Valeria del brazo, como si quisiera protegerla.
Valeria, mejor hazle caso. No quiero que se moleste más, susurró. Valeria quiso protestar, pero la mirada de súplica de su madre la detuvo. Con un suspiro frustrado, subió a su habitación y eligió un vestido sencillo, uno de los pocos que tenía. Mientras se arreglaba, no podía quitarse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Media hora después, Gustavo la llevó a la mansión de Fernando Altamirano. Desde el coche, Valeria reconoció el imponente portón de hierro forjado y el extenso jardín que rodeaba la propiedad. Nunca había estado allí antes, pero había escuchado rumores sobre la extravagancia del lugar. Sin embargo, lo que realmente la inquietaba era el silencio de su padre durante todo el camino. Cuando llegaron, Fernando los recibió con su habitual sonrisa fría. Estaba impecablemente vestido, con un traje gris que resaltaba su porte autoritario. Valeria sintió un escalofrío al ver cómo sus ojos la estudiaban de pies a cabeza, como si fuera un objeto en exhibición. Valeria, qué placer tenerte aquí, dijo Fernando, extendiendo una mano que ella dudó en tomar. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, ignorando el saludo y girándose hacia su padre. Gustavo evitó mirarla a los ojos. Hija, esto es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿De qué estás hablando? Fernando intervino antes de que Gustavo pudiera responder. Valeria, déjame explicarte. Tu padre y yo hemos llegado a un acuerdo. A partir de ahora, tú serás mi esposa. El tiempo pareció detenerse para Valeria. Las palabras de Fernando resonaban en su cabeza, pero no tenían sentido. ¿Qué?, susurró, su voz apenas audible. Gustavo finalmente la miró, pero no con arrepentimiento, sino con impaciencia. Hija, escucha. Fernando nos está haciendo un favor. Él va a ayudarnos con nuestras deudas, va a salvar nuestra casa. Esto es lo mejor para todos. ¿Me estás vendiendo?, gritó Valeria, dando un paso atrás como si las palabras de su padre la hubieran golpeado físicamente. No es una venta, se defendió Gustavo, aunque su tono era poco convincente. Es un acuerdo. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Valeria mientras miraba a Fernando, esperando que él negara lo que acababa de escuchar. Pero Fernando solo la observaba con esa misma sonrisa que ahora parecía aún más cruel. Es simple, Valeria, dijo Fernando, como si estuviera explicando un contrato de negocios. Tu padre ya aceptó. Ahora eres mía. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La rabia, el dolor y la incredulidad se mezclaban en su pecho, haciendo que le costara respirar. Yo no soy un objeto que puedas comprar, gritó, volviéndose hacia su padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Basta, Valeria, espetó Gustavo, su voz dura como una roca. No seas dramática. Fernando te dará una vida que yo nunca pude darte. Es un hombre rico y poderoso. Deberías agradecerme. ¿Agradecerte? Valeria casi rió, aunque sus lágrimas no dejaban de caer. Me estás vendiendo como si fuera un pedazo de carne. Rosalía, que había llegado a la mansión poco después, escuchó los gritos desde la entrada. Al entrar al salón y ver a Valeria llorando, corrió hacia ella y la abrazó. Valeria, por favor, cálmate, rogó Rosalía, aunque su voz temblaba de miedo. ¿Tú sabías esto?, preguntó Valeria, apartándose de su madre. No, Rosalía no pudo responder. Fernando dio un paso hacia Valeria, imponiéndose con su presencia. Tienes dos opciones, Valeria. Puedes aceptar este matrimonio y vivir como una reina, o puedes dejar que tu familia pierda todo. La decisión es tuya. Valeria lo miró con un odio que ardía como fuego, pero sabía que tenía razón. Si se negaba, su madre sufriría aún más bajo el control de Gustavo. No tenía escapatoria. Está bien, dijo finalmente, con la voz quebrada. Pero nunca voy a perdonarlos. A ninguno de ustedes. Fernando sonrió, satisfecho, mientras Gustavo respiraba aliviado. Rosalía intentó acercarse a su hija, pero Valeria la detuvo con un gesto. No quiero escuchar nada, mamá. Nada.
Mientras la noche caía, Valeria supo que su vida ya no le pertenecía. Pero en lo más profundo de su corazón hizo una promesa: algún día haría pagar a todos los que la habían traicionado. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, pero para Valeria, aquello solo era una burla del universo. Los rayos de sol que iluminaban el pueblo no eran suficientes para disipar la oscuridad que la envolvía. Sentada frente a un espejo en una habitación de la mansión Altamirano, Valeria miraba su reflejo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Llevaba un vestido blanco de encaje, el cual Fernando había ordenado confeccionar especialmente para ella. La tela era fina y delicada, pero a Valeria le parecía una prisión hecha de hilos dorados. Las manos de un estilista trabajaban en su cabello, mientras otra arreglaba su maquillaje. Sin embargo, Valeria estaba completamente ajena al bullicio a su alrededor. Se sentía como una muñeca que estaba siendo adornada para el espectáculo, un espectáculo en el que no había elegido participar. «Eres muy hermosa, señorita», dijo una de las mujeres, intentando romper el silencio que llenaba la habitación. Valeria no respondió. No tenía fuerzas para hablar, y mucho menos para agradecer un cumplido que no significaba nada para ella. En su mente, las palabras de su padre seguían resonando como un eco doloroso: «Fernando te dará una vida que yo nunca pude darte. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer por mí, papá?», susurró Valeria para sí misma, sintiendo como las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. Pero se obligó a contenerlas. Si iba a enfrentarse a ese día, no permitiría que nadie la viera débil. Cuando terminaron de arreglarla, Rosalía entró en la habitación. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a acercarse de inmediato. Sabía que Valeria estaba profundamente herida, y no había palabras que pudieran consolarla. «Valeria», susurró Rosalía con voz quebrada. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Valeria sin mirarla. «Solo quería verte. Quería decirte que lo siento mucho». Valeria finalmente volteó hacia ella, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y rabia. «¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?», dijo con una voz llena de sarcasmo y tristeza. «No hiciste nada para detener esto». «Nada. Intenté hacerlo, hija, pero tú sabes cómo es tu padre. No tengo poder contra él». «Siempre tienes una excusa, mamá. Siempre encuentras una razón para justificar por qué no puedes hacer nada. Pero esta vez fue demasiado». Las palabras de Valeria cortaron como cuchillos, pero Rosalía no podía culparla. Sabía que su hija tenía razón, y ese conocimiento solo hacía que su dolor fuera más insoportable. El tiempo pasó rápidamente, y antes de que Valeria pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la llamaron para que saliera al jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. Todo estaba decorado con flores blancas y luces colgantes que creaban un ambiente de cuento de hadas. Pero para Valeria, no era más que el escenario de su humillación. Fernando la esperaba al final de un pasillo alfombrado, vestido con un traje negro impecable y una expresión de satisfacción que hacía hervir la sangre de Valeria. Los pocos invitados, en su mayoría socios de Fernando, aplaudieron cuando ella apareció, pero sus rostros eran desconocidos para ella. Su propia familia no estaba allí. Gustavo, el hombre que debería haberla entregado en el altar, había decidido no asistir, tal vez por vergüenza o tal vez porque simplemente no le importaba. Cuando Valeria llegó junto a Fernando, evitó mirarlo directamente. Su mirada estaba fija en el suelo, mientras el sacerdote comenzaba la ceremonia. Las palabras del sacerdote eran solo un murmullo lejano para ella, como si estuviera escuchándolas desde una habitación distinta. «Valeria, ¿aceptas a Fernando como tu esposo?», preguntó el sacerdote finalmente. Un silencio pesado llenó el aire. Todos los ojos estaban puestos en Valeria, esperando su respuesta. «Sí, acepto», murmuró finalmente, con la voz apenas audible. Fernando sonrió, complacido, y tomó la mano de Valeria con firmeza, como si estuviera marcando su posesión. Después de la ceremonia, los invitados se reunieron en el gran salón de la mansión para celebrar. Las mesas estaban llenas de comida y bebida, y la música llenaba el espacio, pero Valeria apenas podía comer.
Se sentó en una esquina, observando cómo Fernando conversaba animadamente con sus socios, mientras ella se sentía invisible. Cuando finalmente se quedaron solos en la suite que Fernando había preparado para su noche de bodas, Valeria sintió como su corazón latía con fuerza. No sabía qué esperar, pero estaba preparada para lo peor. Fernando cerró la puerta detrás de él y se acercó a ella con calma, como un depredador que acecha a su presa. «Bueno, esposa mía, ahora sí estamos solos», dijo Fernando, su voz cargada de sarcasmo. Valeria lo miró directamente a los ojos por primera vez en todo el día. «No me toques», dijo con firmeza, su voz llena de desafío. Fernando levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa nunca desapareció. «Tranquila, Valeria. No soy un salvaje. No voy a obligarte a nada. Al menos, no por ahora». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se negó a mostrar miedo. «Eres un monstruo», dijo, sin importarle las consecuencias. Fernando se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a solo centímetros de distancia. «Tal vez lo sea, pero ahora soy tu esposo. Y tarde o temprano, aprenderás a aceptarlo». Con eso, Fernando se retiró al baño, dejando a Valeria sola en la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valeria finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo como el peso de la humillación la aplastaba. Pero mientras lloraba, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Su tristeza comenzó a transformarse en ira, una ira que ardía como una llama incontrolable. «Esto no va a quedar así», murmuró para sí misma. «Algún día, Fernando Altamirano pagará por lo que me ha hecho. Y mi padre también». Esa noche, Valeria durmió sola, pero con una nueva determinación en su corazón. Sabía que el camino hacia su venganza sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, sin importar el costo. El amanecer en la mansión Altamirano era distinto al del resto del pueblo. Allí no se escuchaba el canto de los gallos ni el sonido de los vendedores abriendo sus negocios. En cambio, el silencio reinaba entre los altos muros de piedra y los cuidados jardines que rodeaban la propiedad. Pero aquel silencio no era pacífico. Para Valeria, era un recordatorio constante de que estaba atrapada, aislada en un mundo al que no pertenecía y en el que no quería estar. Habían pasado ya 3 semanas desde la boda, 3 semanas en las que Valeria había aprendido a caminar entre las sombras, observando todo sin ser vista, escuchando sin hablar. Durante ese tiempo, Fernando había mantenido su palabra, no la obligó a compartir su cama ni intentó forzarla a comportarse como una esposa en público. Sin embargo, eso no significaba que hubiera renunciado a poseerla. Fernando tenía una habilidad casi sobrenatural para manipular a las personas. En cada conversación, cada gesto, cada mirada, dejaba claro que era un hombre acostumbrado a controlar todo lo que lo rodeaba. Pero Valeria, con su inteligencia aguda y su espíritu indomable, comenzaba a notar las grietas en la máscara que él mostraba al mundo. Esa mañana, Valeria estaba sentada en el balcón de su habitación, mirando hacia los jardines. A lo lejos, vio a Fernando caminando junto a un grupo de hombres trajeados, seguramente sus socios o empleados. Sus gestos eran firmes, autoritarios, y los otros hombres parecían inclinarse ligeramente hacia él, como si su presencia los aplastara. Valeria no podía negar que Fernando era poderoso, pero ese poder solo alimentaba su odio hacia él. ¿Qué clase de hombre compra a una mujer?, se preguntó en voz baja, apretando los puños. Desde la boda, había decidido que no iba a ser una víctima pasiva. Aunque todavía no sabía cómo, estaba decidida a vengarse de Fernando, a encontrar su punto débil y usarlo en su contra. Pero para lograrlo, necesitaba tiempo y, sobre todo, información. Esa misma tarde, Valeria se aventuró a explorar la mansión. No había tenido la oportunidad de recorrerla por completo, ya que Fernando la había mantenido ocupada con reuniones y cenas con personas que no le importaban. Pero ahora, mientras él estaba en su oficina, decidió aprovechar la oportunidad. Los pasillos de la mansión eran largos y estaban adornados con cuadros y muebles antiguos que parecían sacados de un museo. Todo en el lugar gritaba riqueza, pero para Valeria, esa opulencia era fría y vacía. Finalmente,
llegó a una puerta al final del corredor, una que siempre había estado cerrada con llave. Para su sorpresa, esta vez la encontró entreabierta. Con cautela, empujó la puerta y entró. La habitación era una biblioteca, pero no una biblioteca común. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros, y en el centro había un escritorio de madera oscura con papeles y documentos desparramados sobre él. Lo que más llamó su atención fue una fotografía enmarcada que estaba sobre el escritorio. Era una foto de una mujer joven, de cabello castaño claro y ojos que irradiaban una mezcla de tristeza y dulzura. Valeria sintió un escalofrío al verla. Había algo en aquella mujer que la intrigaba, algo que parecía fuera de lugar en la fría mansión de Fernando. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Fernando rompió el silencio como un trueno. Valeria se giró rápidamente, sintiendo como la sangre le subía al rostro. Fernando estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba curiosidad y molestia. Solo estaba explorando. No sabía que esta habitación estaba prohibida, dijo Valeria con un tono desafiante, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando caminó hacia ella lentamente, como un león acechando a su presa. Este es mi espacio personal. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin retroceder. Entonces tal vez debería cerrar la puerta con llave. Por un momento, el rostro de Fernando mostró una sombra de sorpresa, pero rápidamente recuperó su expresión habitual. Eres más astuta de lo que aparentas, Valeria. Pero recuerda una cosa, esta casa es mía, y tú estás aquí porque yo lo permito. No olvides tu lugar. Valeria apretó los dientes, pero no dijo nada. Sabía que enfrentarlo abiertamente no le serviría de nada, al menos no por ahora. ¿Quién es ella?, preguntó, señalando la foto sobre el escritorio. Fernando se quedó en silencio por un momento, mirando la foto con una expresión que Valeria no había visto antes. Era casi melancólica. «Eso no te importa», respondió finalmente, con un tono más bajo. Aunque Fernando se negó a responder, Valeria supo en ese momento que había encontrado algo importante. Aquella mujer en la foto era una clave, un punto débil en la armadura de Fernando. Si lograba descubrir quién era y qué significaba para él, podría usarlo a su favor. A partir de ese día, Valeria comenzó a prestar más atención a los movimientos de Fernando. Escuchaba conversaciones desde las sombras, observaba cómo interactuaba con las personas y anotaba mentalmente cada pequeño detalle. Descubrió que Fernando tenía enemigos, hombres de negocios que lo respetaban públicamente pero que hablaban mal de él a sus espaldas. También notó que Fernando recibía llamadas a altas horas de la noche, después de las cuales parecía más tenso y preocupado. Una noche, mientras cenaban juntos en el gran comedor de la mansión, Valeria decidió provocarlo. «Debe ser agotador, ¿no?», dijo, cortando su comida con calma. Fernando levantó la mirada de su plato, claramente confundido. «¿Qué cosa?». «Ser tú. Llevar siempre esa máscara de perfección, fingir que no tienes debilidades. Debe ser cansado mantener la fachada todo el tiempo». Fernando dejó su cuchillo y tenedor sobre la mesa, y la miró con una intensidad que habría asustado a cualquiera. «No sé de qué estás hablando». Valeria sonrió ligeramente, pero no de felicidad, sino con una mezcla de desafío y satisfacción. «Oh, creo que sí lo sabes». Aunque no dijo nada más, Valeria pudo ver que sus palabras habían dejado una marca. Fernando se levantó de la mesa sin terminar su comida y salió del comedor, dejando a Valeria sola. Por primera vez, sintió que tenía un poco de control, una pequeña victoria en medio de su batalla. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Valeria se paró frente al espejo y se miró detenidamente. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que había cambiado, una mujer que había decidido no rendirse. «Voy a encontrar tu punto débil, Fernando Altamirano. Y cuando lo haga, te haré pagar por todo». La noche era fría y silenciosa en la mansión Altamirano, pero en el interior de Valeria, un torbellino de emociones no la dejaba descansar. Habían pasado 2 meses desde su matrimonio con Fernando,
2 meses en los que había aprendido a moverse con cautela, a esconder su odio detrás de sonrisas fingidas y a buscar grietas en la armadura de su enemigo. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse fuerte, había noches como esta en las que sentía que el peso de su situación la aplastaba. Valeria estaba sentada en el borde de la cama, mirando la luna a través de las grandes ventanas de su habitación. La luna parecía un testigo silencioso de su sufrimiento, y aunque no le ofrecía consuelo, su luz suave era lo único que le daba una sensación de calma. De repente, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Valeria frunció el ceño, extrañada. Era tarde, y Fernando rara vez se acercaba a su habitación a esas horas. Con cautela, se levantó y abrió la puerta. Para su sorpresa, era su madre, Rosalía. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Valeria, susurrando para no alertar a los empleados de la casa. Rosalía tenía el rostro pálido y ojeroso, y su postura encorvada la hacía parecer aún más frágil de lo que Valeria recordaba. Sin decir una palabra, Rosalía entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. «Necesitaba verte, hija». «No podía seguir esperando», dijo Rosalía con voz temblorosa. Valeria cruzó los brazos, su mirada llena de desconfianza. «¿Esperar para qué? ¿Qué quieres, mamá?». Rosalía la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación, una expresión que Valeria no le había visto en mucho tiempo. «Quiero ayudarte, Valeria. Quiero reparar el daño que he permitido que te hagan». Las palabras de Rosalía la tomaron por sorpresa. Durante años, Valeria había visto a su madre como una mujer débil, alguien incapaz de protegerla a ella o a sí misma de los abusos de Gustavo. Pero ahora, en medio de la desesperación, algo en su madre había cambiado. «¿Ayudarme? ¿Cómo, mamá? ¿Vas a enfrentar a Fernando? ¿Vas a enfrentarte a papá?», preguntó Valeria con sarcasmo, aunque había una chispa de esperanza en su tono. Rosalía respiró hondo y se sentó en una silla junto a la ventana. Por un momento, pareció estar luchando con sus propias emociones, como si las palabras que estaba a punto de decir le costaran demasiado. «Valeria, quiero contarte algo que nunca te dije, algo que tiene que ver con Fernando y con tu padre». Valeria se tensó, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. «¿De qué estás hablando?». Rosalía bajó la mirada, sus manos temblando mientras jugueteaba con el borde de su vestido. «Fernando no apareció en nuestras vidas por casualidad. Él no es solo un viejo amigo de tu padre, Valeria. Hace años, cuando tú eras apenas una niña, Fernando y tu padre eran socios en un negocio que terminó muy mal». Valeria se sentó lentamente en la cama, incapaz de apartar los ojos de su madre. «¿Qué clase de negocio?». «Era un negocio sucio, Valeria. Tu padre confiaba en Fernando, pero él lo traicionó. Le robó todo lo que tenían y lo dejó en la ruina. Por eso perdimos la empresa, por eso nuestra vida cambió». Valeria sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Todo lo que siempre había creído sobre la caída de su familia se desmoronaba frente a ella. ¿Fernando destruyó a papá? ¿Y aún así él lo dejó volver a nuestras vidas? Rosalía sintió lentamente, sus ojos llenos de vergüenza. Sí. Gustavo lo dejó porque nunca tuvo el valor de enfrentarlo. Y cuando Fernando volvió y ofreció dinero, tu padre lo aceptó sin dudar. Sabía que Fernando tenía interés en ti, pero no le importó. Valeria apretó los puños, sintiendo una furia que amenazaba con consumirla. Entonces todo esto fue planeado. Desde el principio, Fernando me quiso como una forma de vengarse de papá, ¿no es cierto? No lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que Fernando nunca ha sido un hombre bueno. No confíes en él, Valeria. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que podía confiar en su madre. Rosalía, aunque frágil y rota por los años de abuso, estaba allí con ella, lista para enfrentar a los monstruos que habían destrozado sus vidas. «Mamá, ¿por qué me dices esto ahora?», preguntó Valeria, su voz temblando con una mezcla de emociones. Rosalía tomó la mano de su hija y la miró directamente a los ojos. «Porque estoy cansada de ser una cobarde.
No puedo cambiar lo que permití que te hicieran, pero puedo ayudarte a encontrar una salida. Valeria asintió lentamente, sintiendo que por primera vez no estaba sola en su lucha. Entonces ayúdame, mamá. Ayúdame a destruirlos a los dos. Las palabras de Valeria sorprendieron a Rosalía, pero no la disuadieron. Había algo en la mirada de su hija que le recordó a sí misma cuando era joven, antes de que Gustavo la rompiera con sus abusos. Lo haré, hija. Pero debemos ser cuidadosas. Fernando es un hombre peligroso, y Gustavo. Gustavo ya no tiene poder sobre mí, mamá. Después de lo que hizo, está muerto para mí. Esa noche, madre e hija comenzaron a trazar un plan. Rosalía, aunque temerosa, aportó detalles sobre el pasado de Fernando y Gustavo que podrían ser útiles. Valeria, por su parte, usó lo que había aprendido durante las semanas que llevaba viviendo con Fernando. Fernando tiene enemigos, dijo Valeria, recordando las conversaciones que había escuchado. Hombres que trabajan con él pero que lo odian. Si podemos ganarnos a uno de ellos, podríamos usarlo en nuestra contra. Rosalía asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Pero tienes que tener cuidado, Valeria. Fernando es astuto. Si sospecha algo, no sospechará. He aprendido a jugar su juego, mamá. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Valeria y Rosalía se abrazaron, un gesto que fue más significativo de lo que ambas pudieron expresar con palabras. Sabían que el camino que tenían por delante sería peligroso, pero también sabían que juntas eran más fuertes. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una chispa de esperanza. Aunque la venganza aún estaba lejos, el primer paso estaba dado. Los días siguientes a la conversación con Rosalía transcurrieron como un torbellino para Valeria. Cada palabra que su madre le había confesado seguía dando vueltas en su mente, intensificando el odio que ya sentía hacia Fernando y, sobre todo, hacia su padre. Ahora entendía que la traición de Gustavo no era algo reciente, había comenzado años atrás, cuando permitió que Fernando arruinara sus vidas. El dolor de descubrirlo se mezclaba con una determinación feroz, no solo haría pagar a Fernando por lo que le había hecho, sino también a su propio padre. Era un día lluvioso en San Bartolo, el tipo de día que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de Valeria. Desde la ventana de su habitación, observaba cómo las gotas resbalaban por el vidrio, perdiéndose en el marco. A lo lejos, las nubes grises cubrían las colinas que rodeaban el pueblo, y el sonido de los truenos le recordaba que la tormenta que se avecinaba no era solo climática. Esa tarde, Rosalía apareció en la puerta de la mansión con una excusa débil para visitar a su hija. Fernando, ocupado con sus negocios, no prestó demasiada atención a su presencia, lo cual les permitió reunirse en privado. Madre e hija hablaron en susurros, compartiendo información y reforzando su plan. Pero lo que Rosalía traía esa vez era más que un simple detalle, era una bomba que cambiaría todo. Valeria, dijo Rosalía, sentándose en el borde de la cama con un aire de urgencia. Hay algo más que debes saber sobre tu padre. Valeria, que estaba revisando algunos papeles en su escritorio, levantó la vista. ¿Qué cosa, mamá? Rosalía dudó por un momento, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado pesadas. Gustavo, él no solo te vendió a Fernando. Está usando el dinero que recibió para apostar y gastar en otras mujeres. Valeria se quedó en silencio, como si las palabras de su madre no terminaran de hacer eco en su mente. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente, con un tono bajo y peligroso. Lo escuché, Valeria. Hablaba por teléfono con un amigo. Decía que Fernando le había dado más de lo que esperaba, y que con ese dinero podía permitirse ciertos lujos. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Valeria se levantó de la silla lentamente, caminando hacia la ventana mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué tipo de lujos?, insistió, aunque ya sospechaba la respuesta. Rosalía bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su hija. Mujeres jóvenes, Valeria. Lugares a los que ni siquiera puedo imaginar. El corazón de Valeria se llenó de rabia, una rabia que le quemaba las entrañas.
Su padre no solo la había traicionado al venderla, sino que ahora estaba derrochando el dinero de esa transacción en placeres vulgares, sin importarle el sufrimiento que había causado. Ese hombre no tiene perdón, murmuró Valeria, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en la palma de sus manos. Rosalía se levantó y puso una mano en el hombro de su hija, intentando calmarla. Lo sé, hija. Pero tienes que ser fuerte. No puedes enfrentarlo ahora. Si actúas precipitadamente, podrías arruinar todo lo que hemos planeado. Valeria respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Su madre tenía razón. La venganza requería paciencia, y aunque cada fibra de su ser le pedía gritar y confrontar a Gustavo en ese momento, sabía que debía esperar. Esa misma noche, Valeria decidió seguir a Gustavo. Aunque no lo había visto desde la boda, sabía que había vuelto al pueblo y que solía frecuentar ciertos bares en las afueras. Usando una excusa para salir de la mansión, tomó un taxi y se dirigió al lugar donde sospechaba que podría encontrarlo. El bar era un lugar sombrío, con luces parpadeantes y música fuerte que apenas lograba ocultar las conversaciones y las risas estridentes de los clientes. Valeria, vestida con ropa sencilla y una gorra para cubrir su rostro, entró al lugar y comenzó a buscar a su padre entre la multitud. No tardó mucho en encontrarlo. Gustavo estaba sentado en una mesa cerca del fondo, con una copa de whisky en la mano y una joven sentada en su regazo. Valeria sintió náuseas al verlo, pero se obligó a mantener la calma. Desde la distancia, observó cómo su padre reía y coqueteaba con la mujer, gastando el dinero que había obtenido al venderla. Cuando ya no pudo soportarlo más, salió del bar y se apoyó contra una pared, respirando profundamente para evitar romper en llanto. En ese momento, se dio cuenta de que la única manera de superar todo lo que estaba viviendo era destruir a Gustavo, al igual que planeaba destruir a Fernando. Al día siguiente, Valeria confrontó a su madre en privado. «Mamá, necesito que me ayudes a encontrar pruebas contra papá. Si podemos demostrar que está cometiendo fraudes o algún delito, podríamos hundirlo». Rosalía dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Lo haré, hija. Pero prométeme que no harás nada impulsivo». «No te preocupes, mamá. Todo será calculado». Durante las semanas siguientes, Valeria y Rosalía trabajaron en secreto para recopilar información sobre Gustavo. Rosalía, aprovechando que aún tenía acceso a ciertas personas del círculo de su esposo, logró obtener documentos y grabaciones que demostraban que Gustavo había estado usando el dinero de Fernando para actividades ilícitas. Finalmente, Valeria tuvo todo lo que necesitaba. Con las pruebas en mano, se dirigió a la comisaría del pueblo y presentó una denuncia formal contra su propio padre. Cuando Gustavo fue arrestado, Valeria se aseguró de estar allí para verlo. Su padre, esposado y escoltado por 2 policías, la miró con incredulidad y rabia. «Valeria, ¿qué estás haciendo? Soy tu padre». Valeria lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Tú dejaste de ser mi padre el día que me vendiste. Ahora pagarás por todo lo que has hecho». Gustavo intentó responder, pero los policías lo empujaron hacia el coche patrulla antes de que pudiera decir más. Mientras se alejaba, Valeria sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentirse herida por la forma en que su propia familia la había traicionado. Esa noche, mientras estaba sola en su habitación, Valeria se permitió llorar. No era una muestra de debilidad, sino una liberación. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que había dado un paso importante hacia su venganza. La mansión Altamirano, con sus muros altos y su opulencia abrumadora, había sido para Valeria una prisión desde el día en que cruzó sus puertas como esposa de Fernando. Pero ahora, después de semanas de observación cuidadosa y estrategias calculadas, Valeria comenzaba a ver la mansión desde una perspectiva diferente, no como una cárcel, sino como el campo de batalla donde libraría la guerra contra el hombre que había destrozado su vida. Fernando, como siempre, estaba ocupado con sus negocios. Sus días se llenaban de reuniones, llamadas interminables y viajes a la ciudad para supervisar sus empresas. A pesar de su aparente invulnerabilidad,
Valeria había notado que su esposo no era tan intocable como él creía. Las miradas furtivas de sus socios, los comentarios sarcásticos que se decían a sus espaldas y las conversaciones que Valeria había escuchado por accidente indicaban que Fernando tenía enemigos dentro de su propio círculo. Esa mañana, Valeria bajó al comedor, donde Fernando estaba desayunando. Su esposo, vestido impecablemente como siempre, apenas levantó la vista del periódico cuando ella entró. «Buenos días, esposa mía», dijo con su característico tono de sarcasmo, sin apartar la mirada de las páginas frente a él. «Buenos días, Fernando», respondió Valeria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, como era habitual entre ellos. Valeria usaba esos momentos para observar a Fernando, estudiando cada gesto y cada palabra que decía. Sabía que su plan dependía de encontrar el momento perfecto para actuar y estaba decidida a no cometer errores. Cuando Fernando terminó de comer, se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. «Estaré fuera todo el día. No me esperes para cenar», dijo antes de marcharse. Valeria esperó a escuchar el sonido del coche alejándose antes de ponerse en acción. Subió rápidamente a la oficina de Fernando, donde sabía que guardaba documentos importantes. Aunque la habitación estaba cerrada con llave, Valeria había logrado conseguir una copia después de semanas de observar a Fernando y manipular a uno de los empleados de la mansión. Dentro de la oficina, Valeria comenzó a revisar los papeles que Fernando tenía en su escritorio y en los cajones. Encontró contratos, estados financieros y correos impresos que dejaban al descubierto sus negocios turbios. Pero lo que más llamó su atención fue un archivo marcado como confidencial. Al abrirlo, descubrió pruebas de sobornos, evasión fiscal y acuerdos ilegales que Fernando había hecho con sus socios. «Así que no eres tan perfecto como crees, Fernando», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de satisfacción y asco al leer los documentos. Valeria sabía que esas pruebas eran suficientes para hundir a Fernando, pero necesitaba un aliado dentro de su círculo para asegurarse de que la información llegara a las personas adecuadas. Y ya tenía en mente a la persona perfecta, Víctor Salazar, uno de los socios de Fernando que había mostrado signos de descontento en varias ocasiones. Esa misma tarde, Valeria organizó una reunión con Víctor bajo el pretexto de discutir un evento benéfico que Fernando había planeado. Usando su astucia y su encanto, logró ganarse la confianza de Víctor y, poco a poco, lo llevó a revelar su descontento con Fernando. «Fernando cree que puede controlarlo todo», dijo Víctor, sin ocultar su frustración. «Pero tarde o temprano, esa arrogancia le pasará factura». Valeria sonrió ligeramente, sintiendo que estaba a punto de conseguir lo que necesitaba. «Tal vez ese momento ha llegado, Víctor. Tengo algo que podría interesarte». Esa noche, Valeria entregó a Víctor las pruebas que había encontrado en la oficina de Fernando. Los ojos de Víctor se abrieron con incredulidad mientras leía los documentos y una sonrisa fría apareció en su rostro. «Con esto, podemos destruirlo», dijo, mirando a Valeria con admiración. «Eso es lo que quiero», respondió Valeria, su voz llena de determinación. «Pero no quiero que sea rápido. Quiero que sienta como todo a su alrededor se desmorona». Víctor asintió, entendiendo perfectamente lo que Valeria deseaba. En los días siguientes, las cosas comenzaron a cambiar para Fernando. Los rumores sobre sus negocios turbios comenzaron a circular entre sus socios, y algunos de ellos empezaron a distanciarse de él. Las reuniones que solían ser cordiales se volvieron tensas, y las llamadas de Fernando comenzaron a ser ignoradas. Fernando, aunque sospechaba que algo estaba pasando, no tenía idea de que su propia esposa estaba detrás de todo. Valeria, mientras tanto, seguía desempeñando el papel de la esposa sumisa y obediente, ocultando su satisfacción cada vez que veía a Fernando frustrado. Finalmente, llegó el día en que todo explotó. Durante una reunión con sus socios, Fernando fue confrontado con las pruebas de sus negocios ilegales. Víctor, quien había organizado la confrontación, no mostró piedad. «Fernando, hemos tolerado muchas cosas de ti, pero esto es inaceptable. No podemos permitir que sigas arruinando nuestras empresas con tus decisiones egoístas». Fernando, por primera vez, parecía perdido.
Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando apoyo entre los presentes, pero todos evitaban su mirada. Esto es un complot, dijo, intentando defenderse. Alguien está intentando destruirme. Y lo están logrando, respondió Víctor, con una sonrisa triunfante. Cuando Fernando regresó a casa esa noche, estaba irreconocible. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una mezcla de furia y desesperación. Valeria lo esperó en el salón, fingiendo estar preocupada. «Fernando, ¿qué pasó?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Fernando lanzó su portafolio al suelo y se hundió en el sofá, enterrando la cabeza entre las manos. «Todo se está desmoronando, Valeria. Alguien está saboteando mi vida». Valeria se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. «Tal vez deberías reflexionar sobre las decisiones que has tomado, Fernando. A veces, las cosas malas les pasan a quienes las merecen». Fernando levantó la mirada, sorprendido por el tono de Valeria. Por un momento, pareció sospechar algo, pero estaba demasiado cansado para confrontarla. Esa noche, mientras Fernando dormía, Valeria se paró frente a la ventana de su habitación, observando la mansión en la que había sufrido tanto. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, sabía que había dado un paso importante hacia su venganza. «Esto es solo el comienzo», Fernando murmuró, con una sonrisa fría en los labios. «Pronto sabrás lo que es perderlo todo». La prisión donde Gustavo había sido encerrado no estaba lejos de San Bartolo, pero para Valeria, el camino hasta allí se sentía como un descenso al mismo infierno. No porque temiera enfrentar a su padre, sino porque cada paso que daba hacia ese lugar avivaba los recuerdos de los años de humillaciones, gritos y traiciones que él le había causado. A pesar de todo, había algo que Valeria necesitaba escuchar de sus propios labios, algo que debía confirmar antes de cerrar para siempre ese capítulo de su vida. La sala de visitas de la prisión era fría y lúgubre, con paredes grises que parecían absorber toda la luz que entraba por las pequeñas ventanas enrejadas. Valeria estaba sentada en una de las mesas, esperando con una calma aparente que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de ella. A su alrededor, otros presos se reunían con sus familiares, pero ninguno de ellos le prestaba atención. Su vestido negro sencillo y su cabello recogido le daban un aire de autoridad, como si ella estuviera ahí no para visitar, sino para sentenciar. Finalmente, las puertas de la sala se abrieron y Gustavo apareció escoltado por 2 guardias. Su cabello, que alguna vez fue abundante y negro, ahora estaba encanecido y despeinado, y sus hombros, que antes se mantenían erguidos con arrogancia, estaban encorvados. Aunque su rostro mostraba signos de cansancio y desesperación, sus ojos todavía brillaban con una mezcla de rabia y orgullo herido. Cuando Gustavo se sentó frente a Valeria, el silencio entre ellos fue tan denso que parecía llenar toda la sala. Por un momento, ninguno de los dos habló, como si estuvieran midiendo las fuerzas del otro. Finalmente, Gustavo fue el primero en romper el silencio. «Nunca pensé que serías capaz de algo así», dijo, su voz cargada de resentimiento. «Soy tu padre, Valeria. ¿Cómo pudiste traicionarme?». Valeria lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una frialdad que Gustavo no había visto nunca en ella. Ya no era la joven sumisa que él podía manipular, ahora era una mujer con un propósito claro. «¿Traicionarte?», respondió con un tono tranquilo, casi frío. «Tú fuiste el primero en traicionarme, papá. Me vendiste como si fuera un objeto. Me entregaste a Fernando por un cheque. No tienes derecho a hablar de traición». Gustavo apretó los dientes, pero no dijo nada. Sabía que no podía negar lo que había hecho, pero aún así, su orgullo le impedía reconocer su culpa. «Lo hice por la familia, Valeria. Lo hice para salvarnos». ¿Qué habría pasado si no hubiera aceptado el trato de Fernando? Habríamos terminado en la calle, tú y tu madre habrían sufrido mucho más. Valeria soltó una risa amarga, inclinándose hacia adelante para acortar la distancia entre ellos. «No digas que lo hiciste por nosotras. Lo hiciste por ti, porque eras demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de tus propios errores. Siempre has sido así, papá, un hombre débil, egoísta y miserable.
Las palabras de Valeria parecieron golpear a Gustavo como una bofetada. Por un momento, su rostro mostró una mezcla de vergüenza y enojo, pero rápidamente volvió a recuperar su actitud defensiva. Tú no entiendes lo que es cargar con el peso de una familia. Todo lo que hice fue para mantenernos a flote. ¿A flote?, interrumpió Valeria, su voz subiendo de tono. ¿A eso llamas gastarte el dinero en alcohol, apuestas y mujeres? No te importó ni por un segundo cómo nos afectaría a mamá y a mí. Nos trataste como si fuéramos tus propiedades, tus peones en este juego enfermo que siempre has jugado. Gustavo intentó replicar, pero Valeria no le dio la oportunidad. Continuó, dejando salir todo el dolor y la rabia que había acumulado durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que a pesar de todo lo que hiciste, una parte de mí todavía quería creer que había algo bueno en ti, que podías cambiar. Pero me equivoqué. Eres un hombre vacío, papá. Y ahora, estás pagando por todo el daño que causaste. Gustavo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Valeria. Por primera vez, parecía realmente derrotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. ¿Eso es lo que viniste a decirme?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba resignación y amargura. ¿Viniste a regodearte de mi desgracia? Valeria negó con la cabeza, su expresión suavizándose ligeramente. No vine a regodearme. Vine a decirte que, a partir de este momento, ya no existes para mí. No soy tu hija, y tú no eres mi padre. Este es el final, Gustavo. No volverás a tener poder sobre mí ni sobre mamá. Gustavo levantó la mirada, sus ojos llenos de una desesperación que no podía ocultar. Valeria, por favor. No puedo hacer esto solo. Necesito que me ayudes. Somos familia. Valeria se levantó lentamente, colocándose el bolso en el hombro. Desde su posición, miró a Gustavo por última vez, como si estuviera viendo a un extraño. La familia no traiciona. La familia no destruye. Tú rompiste todos esos lazos, Gustavo. Ahora vive con las consecuencias. Sin esperar una respuesta, Valeria se dio la vuelta y salió de la sala. Cada paso que daba hacia la salida de la prisión se sentía más ligero, como si con cada movimiento dejara atrás un peso que había cargado durante toda su vida. Cuando finalmente salió al aire libre, respiró profundamente, dejando que el frío de la tarde llenara sus pulmones. Por primera vez, se sintió libre. Esa noche, cuando regresó a la mansión, Valeria encontró a su madre en la cocina, preparando una cena sencilla. Rosalía levantó la vista cuando su hija entró, y por un momento, ambas se miraron en silencio. ¿Cómo te fue?, preguntó Rosalía finalmente, su voz llena de preocupación. Valeria se sentó frente a ella, dejando el bolso a un lado. Lo vi por última vez, mamá. Le dije todo lo que necesitaba decirle. Ahora, por fin, puedo dejarlo ir. Rosalía asintió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Aunque sabía que Gustavo había cometido errores imperdonables, no podía evitar sentir pena por el hombre con el que había compartido tantos años de su vida. Es difícil, ¿verdad?, susurró Rosalía, mirando sus manos temblorosas. Dejar ir todo lo que conocimos, incluso si nos hizo daño. Valeria tomó las manos de su madre entre las suyas, mirándola con ternura. Lo sé, mamá. Pero es la única manera de avanzar. No podemos seguir viviendo en el pasado. Tenemos que construir algo nuevo, algo mejor. Esa noche, madre e hija cenaron juntas en silencio, disfrutando de una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentían. Aunque sabían que aún había batallas por librar, también sabían que, juntas, podían enfrentarlas. La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando las ventanas de la mansión Altamirano como si el cielo quisiera limpiar todo el sufrimiento acumulado entre esas paredes. Valeria estaba en su habitación, sentada en el suelo junto a la cama, abrazando sus rodillas mientras observaba las gotas resbalar por el cristal. El sonido del agua chocando contra el suelo la calmaba, pero solo ligeramente. En su interior, una tormenta aún más intensa rugía sin descanso. Había llegado el momento.
Sabía que no podía seguir esperando. Fernando estaba al borde del abismo, su mundo desmoronándose a pasos agigantados gracias a las jugadas maestras que ella había realizado en las semanas anteriores. Pero todavía quedaba una última pieza por mover, un último golpe que terminaría de destruirlo y la liberaría por completo de su control. Valeria había planeado cada detalle con precisión quirúrgica. No podía permitirse errores. Esa noche, Fernando regresó a la mansión más tarde de lo habitual. Su camisa estaba arrugada, y su corbata mal ajustada colgaba de su cuello como un recordatorio de que ya no era el hombre imponente y seguro de sí mismo que había sido. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la frustración, y sus ojos, alguna vez llenos de frialdad calculadora, ahora parecían los de un hombre perdido. Valeria lo esperó en la sala principal, sentada en uno de los sofás de cuero. La chimenea estaba encendida, y las sombras del fuego bailaban en las paredes, creando un ambiente tan cálido como engañoso. Cuando Fernando entró, se detuvo al verla allí, como si su presencia lo incomodara. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó con voz áspera, quitándose el abrigo y lanzándolo sobre una silla cercana. Esperaba por ti, respondió Valeria con tranquilidad, tomando un sorbo de vino de la copa que descansaba en su mano. Fernando frunció el ceño, claramente desconcertado por la calma de su esposa. Durante las últimas semanas, había notado algo diferente en ella, pero no lograba descifrar qué era. ¿Para qué?, preguntó, acercándose lentamente. Valeria dejó la copa sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Para hablar. Fernando soltó una risa amarga, pasando una mano por su cabello desordenado. ¿Hablar? ¿Ahora? No estoy de humor para tus juegos, Valeria. Esto no es un juego, Fernando. Es una despedida. Las palabras de Valeria cayeron como una bomba en el silencio de la habitación. Fernando se detuvo en seco, sus ojos entrecerrados mientras intentaba leer el rostro de su esposa. ¿De qué estás hablando? Valeria se levantó lentamente, caminando hacia él con una gracia casi hipnótica. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló en un tono bajo, pero cada palabra estaba cargada de una determinación que no dejaba lugar a dudas. Hablo de justicia. Hablo de libertad. Hablo de todo lo que me quitaste cuando decidiste comprarme como si fuera un objeto. Fernando dio un paso atrás, sorprendido por la intensidad en la voz de Valeria. Valeria, yo. No. No te atrevas a justificarte, lo interrumpió, levantando una mano. He soportado demasiado, Fernando. He vivido en esta mansión como una prisionera, observando cómo jugabas con mi vida como si fuera un tablero de ajedrez. Pero ya no más. Fernando intentó recuperar el control de la conversación, pero Valeria no le dio oportunidad. ¿Creías que no sabía lo que hacías a mis espaldas? ¿Tus negocios turbios? ¿Los sobornos? ¿Los fraudes? Lo sé todo, Fernando. Y no solo lo sé, sino que ahora todos lo saben. Fernando palideció, su respiración acelerándose mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué hiciste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Valeria sonrió ligeramente, aunque no había alegría en su expresión. Todo lo que tenía que hacer. Exponerte, Fernando. Mostrarle al mundo quién eres realmente. Fernando se dejó caer en una de las sillas, como si el peso de las palabras de Valeria lo hubiera golpeado físicamente. Eres tú. Tú has estado detrás de todo esto. Valeria se cruzó de brazos, mirándolo con una mezcla de lástima y desprecio. Sí, fui yo. Y lo hice porque necesitaba recuperar mi vida. Porque necesitaba demostrarte que no soy una de tus posesiones, algo que puedes controlar y usar a tu antojo. Fernando apretó los puños, pero no dijo nada. Sabía que Valeria tenía razón, y esa verdad lo quemaba por dentro. ¿Qué esperas lograr con esto?, preguntó finalmente, con voz amarga. Paz, respondió Valeria sin dudar. Quiero paz, Fernando. Y eso significa librarme de ti. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. Fernando se levantó de golpe, mirando hacia las ventanas.
Las luces rojas y azules parpadeaban en la entrada de la mansión y los pasos apresurados de los oficiales se escuchaban acercándose. ¿Qué hiciste?, gritó Fernando, girándose hacia Valeria con furia. Lo correcto, respondió ella, su voz tranquila. Hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Los oficiales entraron a la sala, armados con órdenes de arresto y documentos que Valeria había proporcionado semanas atrás. Fernando intentó resistirse, pero su fuerza no era rival para la de la ley. Mientras lo esposaban, miró a Valeria con una mezcla de incredulidad y odio. Valeria. Esto no ha terminado. Juro que volveré por ti. Valeria lo observó mientras los oficiales se lo llevaban, sus palabras resonando en la sala como un eco vacío. Por primera vez, no sintió miedo. Sabía que Fernando era solo un hombre que finalmente había caído por su propia arrogancia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Valeria se permitió un momento para respirar profundamente. Miró alrededor de la mansión, recordando todo lo que había vivido en ese lugar. Aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, sabía que estaba más cerca que nunca de ser libre. Unos días después, Valeria se reunió con Rosalía en el pequeño apartamento que habían alquilado en la ciudad. Madre e hija se abrazaron al verse, sintiendo que por fin podían comenzar de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosalía, tomando las manos de su hija. Valeria sonrió, su mirada llena de determinación. Ahora construimos una nueva vida, mamá. Una vida sin miedo, sin cadenas. Ese mismo día, Valeria quemó el cheque que Fernando había usado para comprarla. Las llamas consumieron el papel, y con él, todo el pasado que la había atormentado. Mientras veía las cenizas desaparecer, sintió que, por fin, estaba lista para avanzar. Gracias por acompañarnos en esta apasionante y dramática historia llena de giros inesperados y emociones intensas. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció el final? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Valeria? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de amor, traición y justicia. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando más contenido emocionante.